Por estos días pues hemos recibido y siempre hemos estado muy atentos con toda la información que deriva del conflicto armado y por supuesto donde se ven involucrados los menores, los niños. Recientemente pues pudimos conocer algunos análisis que se hacen desde el Observatorio de Niñez y Conflicto Armado, Qualicon, pues para atendernos a esta hora y poder ampliar un poco más esta información y esta importante denuncia que hace, a esta hora nos atiende Julia Castellanos. Ella es coordinadora de este importante observatorio. Gracias, coordinadora Julia Castellanos. Muy buenas tardes. Bienvenida al informativo digital Colmundo. Muy buenas tardes a ti y a todos los oyentes. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, bueno, pues agradecerle inmensamente su tiempo para poder conversar sobre este tema, pues es importante tener en cuenta cuánto tiempo y exactamente qué es lo que ustedes entregan respecto a este resumen, análisis, cuánto tiempo, hace cuánto se viene desarrollando, qué fechas tiene incluidas para conocer el aumento que se ha presentado, donde los niños terminan siendo víctimas de reclutamiento, entre otras situaciones. Bueno, muchas gracias. Mira, el Observatorio de Niñez y Conflicto Armado de la Coalición contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al Conflicto Armado en Colombia, Coalico, cumple este año 15 años de monitoreo y de seguimiento sistemático de las afectaciones que por conflicto armado impactan de manera directa a las niñas, niños y adolescentes. Nosotros hacemos una presentación de información de manera semestral y de manera anual. Recientemente entregamos nuestro informe, boletín de monitoreo número 31, que corresponde del periodo de tiempo de enero a junio del 2024, en donde pudimos monitorear alrededor de 481 eventos de conflicto armado, de los cuales 201 implicaron una afectación directa a niñas, niños y adolescentes. Aproximadamente 17.359 niños, niñas y adolescentes se vieron impactados de manera directa por el conflicto armado, de acuerdo a nuestro espectro de observación. De No acuerdo. llegamos al universo pleno de los datos, sin embargo, es una situación de bastante complejidad en donde efectivamente esta dinámica de conflicto armado territorial ha llegado a más de 30, casi a 30 departamentos del país. Aunque tal vez no deberíamos llamarlas razones, sin embargo es importante saber cuáles son esas razones que llevan a que pues este incremento de reclutamiento se haya presentado o se haya elevado de forma tan importante durante este primer semestre. Bueno, lastimosamente los hechos que comprometen esta dinámica de reclutamiento particularmente están asociados principalmente a situaciones de control por parte de los actores armados en lo territorial, un control bastante fuerte, con presencia muy fuerte de estructuras, de más de 30 estructuras de las disidencias de las FARC, del ELN, de grupos digamos, armados post desmovilización paramilitar y estructuras armadas locales. En este periodo de tiempo, de enero a junio de 2024, monitoreamos alrededor de 78 eventos de vinculación de niños por reclutamiento con afectación directa, por lo menos 142 víctimas. En comparación con el año pasado, para el año pasado, todo el año, nosotros llegamos a monitorear 77 eventos con 155 niños. Si ustedes se dan cuenta, en el primer semestre del año ya casi que vamos por un porcentaje igual que el año 2023. Entonces, digamos, allí las dinámicas de control social que están ejerciendo los actores armados en lo territorial, unas deficiencias también en la implementación, digamos, del acuerdo, de la política pública de garantía de derechos, de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Dinámicas asociadas también a estas economías ilegales que financian el conflicto armado, lo que es minería ilegal, narcotráfico, trata de personas, relacionados también con la trata de migrantes y o refugiados, dinámicas asociadas al consumo de sustancias psicoactivas, en donde se busca que los niños y las niñas empiecen el consumo para poder terminar en los grupos armados, y obviamente la búsqueda de los actores armados de fortalecer sus filas, y a partir de ello, obviamente, tener combatientes prestos y dispuestos de manera inmediata. Ok, de acuerdo. Con respecto a, hay algo que me llama bastante la atención y es el tema redes sociales. Sabemos que sin duda las redes sociales se han convertido en un elemento determinante en la actualidad, en nuestra sociedad y en especial pues para los menores de edad. Es algo que también ustedes detectan que se ha convertido en uno de esos canales
para el aumento y la forma como se están contactando a estos menores? ¿Qué podemos decir? ¿Cómo es esa forma? Y tal vez por qué no existiría ese control que uno espera a la hora de la restricción de contenidos por parte de las plataformas. Sí, efectivamente, Héctor, esta es una de las dinámicas bastante complejas y quizás de pronto innovadoras o que se ha venido adaptando también a estas dinámicas propias de la adolescencia y del manejo de las redes, ¿no? Nosotros hemos venido ya alertando desde más o menos casi que desde pandemia la modalidad de contacto a través de redes sociales como TikTok, Facebook y WhatsApp, donde se promueve la vida dentro del grupo armado como una oportunidad para mejorar las condiciones, se promueven ideologías, se promueven relaciones de igualdad entre hombres y mujeres, se hace apología a la guerra y se utiliza como un mecanismo también para sobrevivir a la adversidad de esos contextos que se encuentran las niñas, niños y adolescentes. Allí nosotros hemos insistido en que efectivamente esto se ha venido cada vez más popularizando entre las y los niños y adolescentes y deja entredicho pues una necesidad urgente de censurar este tipo de contenidos de promoción, porque realmente pues la legislación frente a ellos no es que haya avanzado demasiado y unas necesidades puntuales en también avanzar con escuelas, padres, madres y cuidadores principales frente a las dinámicas y a lo que se pueden encontrar las niñas y niños en el manejo de estas plataformas. Tengamos en cuenta que cada vez hay niños entre 6 y 8 años que ya están teniendo un dispositivo móvil en sus manos y acceso pleno a este escenario. Entonces allí hay una responsabilidad conjunta de todos los actores de protección, no solamente del nivel institucional, que creemos que allí deben haber unas acciones puntuales en términos de censura de estos contenidos, sino también del acceso al que enfrentamos a las niñas, niños y adolescentes en escenarios como la casa, la escuela y la calle. De acuerdo, aunque pues el resultado que ustedes entregan pues no es para nada alentador. Sin embargo, dentro del estudio que ustedes encontraron, han hecho, se nota algunas acciones que tal vez estén tomando las autoridades locales y nacionales para prevenir este reclutamiento de niños y adolescentes, ¿o hay Sí, pues ausencia? no podemos negar que hay acciones en lo territorial, no podemos negar que existe actualmente, Colombia tiene la política pública de prevención del reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual de niños y niñas en el marco del conflicto armado. Existen en los 86 municipios priorizados por esta política unos equipos de acción inmediata que tienen que actuar en temas de protección y de prevención. Sin embargo, hay unas deficiencias en lo local. Hemos evidenciado que en los lugares donde la situación es más crítica, hay ausencia de estos temas, por ejemplo, en los planes de desarrollo que empezaron a ejecutarse durante este año ya con la elección de alcaldes y gobernadores. Hay algunas deficiencias también en entender todavía que el reclutamiento es un delito, que así el niño haya querido irse hoy de su casa, es un delito porque hemos fallado como Estado, hemos fallado como sociedad y hemos fallado en algunas acciones estructurales. Los niños y las niñas no se van al conflicto armado porque sí, se van por situaciones de violencia, por situaciones de hambre, por coerción, porque efectivamente los engañan, por tácticas de manipulación emocional a través del enamoramiento. Entonces, también entender la dinámica del reclutamiento como delito es muy importante en lo territorial porque llega a normalizarse como una de las prácticas cotidianas y esto evita que algunas de las acciones que se pongan en disposición para ellos se puedan realizar. Entonces, digamos que allí hay varios elementos a señalar. Hay una disposición estatal, sin embargo, también hay una deficiencia en términos de recursos presupuestales para lo territorial y para avanzar en estos ejercicios de prevención temprana, prevención urgente y prevención en protección. De acuerdo. Cuando uno escucha cifras, números, a veces como que se queda uno con eso, ¿no? Con la cifra, con la estadística, pero cuando empezamos a darle cara y rostro a las situaciones, así como las problemáticas y tal vez el impacto que tendrían, pues el reclutamiento en la vida de los niños, pues tanto a largo como a corto plazo, ¿qué podemos destacar en ese impacto de ese reclutamiento a esos menores en ese largo y corto, mediano y largo plazo?
Yo agradezco mucho esa reflexión que tú haces de no quedarnos con las cifras. Desde el observatorio nosotros no llegamos al universo de los datos porque no nos da esa capacidad. Sin embargo, nuestras 9 organizaciones que hacen parte de esta plataforma de manera constante reportan la situación y evidencian este tipo de elementos que nos permiten mostrar una radiografía de país. Pero como tú dices, el impacto es mucho mayor. Hay impactos transgeneracionales. Tenemos en este momento situaciones de riesgos muy altos de hijos, hijas, sobrinos de excombatientes o de víctimas de conflicto armado que en su momento habían sido reclutados y que ya están empezando, digamos, unas dinámicas de vida diferentes, pero que esos efectos transgeneracionales están pasando porque mantenemos los mismos escenarios de riesgo, ¿no? Entonces allí se rompe todas las trayectorias de vida del niño, niña o adolescente, se generan unas dinámicas de vínculo afectivo con el grupo que debería ser con su familia o con sus pares, pero se genera con el grupo, se genera toda esta dinámica militar y guerrerista de mantener y de resolver las situaciones a través de este escenario. Allí tenemos que ver también los impactos psicosociales en la vida de niños, niñas y adolescentes e impactos en salud mental relacionados con niños y niñas que se desvinculan del grupo armado, pero que no ven un futuro posible y no ven una posibilidad diferente a ese escenario de guerra porque sus contextos son igual o peores del que se fueron inicialmente. Importante señalar también los contextos de riesgos en los cuales están actualmente las escuelas. Pasado el 9 de septiembre conmemorábamos el Día Mundial de Protección de Ataques a la Educación y solo en el primer semestre de este año nosotros logramos identificar 29 eventos de ataques a escuelas u hospitales y ataques no solamente a infraestructura, sino amenazas a docentes, paros armados, cercado de minas, que afectaron a por lo menos 2.331 niños. Entonces, la escuela ya no se está volviendo en un lugar seguro y protegido, sino en un lugar de riesgo también para las niñas, niños y adolescentes. Tenemos reclutadores también en las escuelas. Los actores armados están contactando a los líderes y lideresas estudiantiles, personeros, para tener un diálogo y empezar desde allí a vincular las niñas, niños y adolescentes. Entonces, miren cómo el conflicto armado se va distribuyendo casi que por todos los escenarios en donde las niñas, niños y adolescentes están y en donde como sociedad, gobierno, instituciones educativas, líderes y líderes comunitarios, tenemos que hacer un cercado lo suficientemente fuerte en donde de verdad protejamos a los niños, niñas y adolescentes, los veamos como sujetos de derechos y los veamos también en un escenario de un mundo y un futuro posible. De acuerdo, revisemos un poco y rápidamente el impacto que también podría tener en cuanto a lo que es entender la afectación en lo psicológico, que por supuesto es muy importante, la afectación social y educativa, especialmente pues cuando en las comunidades alejadas, en las regiones alejadas, pues se hace ataques a hospitales, a escuelas y pues el acceso a la educación y a la salud para los niños pues realmente en esta zona se vuelve nula. ¿Cuál es realmente ese impacto que están viviendo estas comunidades, especialmente, por supuesto, los menores, niños y adolescentes? Sí, efectivamente, digamos que la dinámica de confrontación armada, de ataques a estos instituciones o de ataques, digamos, de una u otra forma a a cualquier escenario en donde esté la sociedad civil son devastadores. No más esta situación que conocida y que realmente rechazada por toda la sociedad que sucedió ahora, en Arauca con el ataque que se presentó, cerca al ataque que se presenta hay una institución educativa, hay también una institución de trabajo directo con niños y niñas de primera infancia, un centro de desarrollo infantil Semillas de Amor, con 120 niños de 0 a 5 años que tuvieron afectaciones físicas, muchos tuvieron impacto, el impacto fue tan fuerte que sus tímpanos tuvieron algunas lesiones psicológicos como temas relacionados a estrés postraumático, pesadillas en la noche, temor a salir de su casa, temor a estar lejos de sus padres, la zozobra permanente de sentirse inseguro en cualquier escenario por ver posibilidades de volver a escuchar los impactos, de volver a estar en medio de esta. Los impactos psicológicos terminan siendo también impactos a mediano y largo plazo que se evidencian en temas relacionados con temor a tener contacto con otras personas, relacionado también con imposibilidades de plantear
plantearse proyectos de vida y acciones de futuro. Evidenciábamos también que algunas de las situaciones que vemos y se manifestaba también con denuncias de algunas comunidades indígenas es toda esta tendencia también al suicidio y a prácticas de lesiones personales por ver un escenario de futuro incierto, en donde no hay acceso a educación, no hay acceso a trabajo, y el único escenario posible es este escenario de actores armados que digamos, venden esa falsa idea de generar estabilidad económica, estabilidad desde estos aspectos. Entonces, también entender que el escenario de afectación psicosocial es muy amplio, fractura el tejido también comunitario y el tejido social, y esto evidencia también una suerte, digamos, de desesperanza constante. Y quizás compartida en muchos escenarios en donde la dinámica es de confrontación armada. Coordinadora, y finalmente, ¿qué recomendaciones tiene Coalico para la sociedad civil? Pues para que se involucre sobre todo en la protección de los menores que pues podrían estar siendo reclutados, que están en ese riesgo latente en las regiones, en las zonas alejadas de, pues, de las autoridades o de la protección del gobierno, del Estado mismo. Bueno, en primer lugar, entender que el reclutamiento, el uso y la utilización de niños, niñas y adolescentes en Colombia es un delito. No lo podemos seguir normalizando ni ocultando. Sabemos digamos, las situaciones de riesgo en que están las comunidades para avanzar en procesos de denuncia de estos aspectos, pero callarnos y normalizarlos va a permitir que se sigan produciendo de una manera desproporcionada. Allí es muy importante a las comunidades que puedan conocer también las rutas que hayan en lo local, el trabajo, si existe o no los equipos de acción inmediata, el contacto con las organizaciones de derechos humanos y de sociedad civil que pueden abordar casos de manera puntual para avanzar en acciones humanitarias. Importante también reconocer la dinámica propia del contexto y avanzar en la protección de la educación como un escenario fundamental para la garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Tenemos que seguir, digamos, salvaguardando la escuela desde el lugar que podamos hacerlo como un escenario protegido y un escenario protector. Si la escuela se vuelve en un escenario protegido y protector, allí será clave. Muy importante. Colombia firma hace poco tiempo la Declaración de Escuelas Seguras y se compromete en un plan de acción para la protección de la educación y particularmente de las escuelas y universidades. Aquí quiero llamar también algo la atención y es que en las universidades están entrando cada vez más jóvenes. Más personas menores de 18 años a los primeros semestres y se convierte también en un escenario de riesgo. Entonces, allí poder seguir avanzando en la acción e implementación de las estrategias necesarias para salvaguardar la educación y sobre todo un aspecto muy importante es hablar con las niñas, niños y adolescentes, escucharles sus impresiones, sus situaciones, sus miedos, de tener conocimiento de con quién se están moviendo, poder tener un poco más de control también de acceso a estas redes sociales y al manejo de De información acuerdo. a través de estos mecanismos, porque de seguro serán escenarios que nos ayuden a prevenir. Pero aquí el llamado también debe ser un llamado enfático a los actores armados y es insistir en que ellos y ellas deben dejar a los niños y las niñas fuera de cualquier acción de conflicto armado que se propongan. Perfecto, agradecerle inmensamente, coordinadora Julia Castellanos, por su tiempo, por ayudarnos amablemente a entender un poco más este tema. Le deseamos un feliz día. ¿Algún mensaje final? No, el mensaje a toda la sociedad colombiana, las niñas, niños y adolescentes están acá. Debemos ser enfáticos en que la construcción social y la construcción de una paz real parte de protegerlos y protegerlas, de verlos como sujetos de derechos y sobre todo de visibilizar esta situación, que no la podemos seguir normalizando. Muchas gracias. Dejemos los contactos, dejemos la red social, la página para que quienes quieran conocer un poco más de Coalico pues puedan tener acceso, por supuesto. Claro que sí, ustedes nos pueden encontrar en nuestra página web, es www.coalico.org. También nos pueden contactar a través de redes sociales, en Instagram, en YouTube, como @Coalico Colombia.
en Facebook, y pueden a partir de allí también bajar nuestro boletín y profundizar en esta información de monitoreo, así como nuestra infografía. Tenemos también en nuestro canal de YouTube el programa Cualico en tus sentidos TV, que es la edición del lanzamiento de este boletín si quieren profundizar. Muchas gracias. Feliz día. Feliz día.